Pero sin más preámbulos, vamos a la presentación y les voy a ir contando un poco de qué se tratan estas producciones espaciales colaborativas. Eh, Bien, nuestro trabajo se desarrolla desde la intuición primeramente, que es lo primero que les quiero comentar. Nuestro trabajo se desarrolla en la ciudad de Concepción, inicia, hoy día estamos distribuidos, somos un grupo bastante grande, estamos distribuidos en diferentes lugares, pero nos gusta situarnos porque es aquí donde nosotros nos conocimos y el año 2003 fundamos República Portátil siendo estudiantes sin tener muy claro hacia dónde iba a ir todo esto. La idea era desarrollar prácticas relacionadas al arte y a nuestros intereses. Eh, Concepción tiene un río muy grande, que es el río Biobío, tiene 2 kilómetros de extensión. Este es un lugar que siempre nos ha llamado mucho la atención, es muy característico porque le da, digamos, forma a la ciudad. Concepción es una ciudad donde los cuerpos de agua están muy presentes, pero este río nos llama la atención porque en ciertas épocas del año se seca. Esto nos hizo observar que este lugar tenía un carácter dinámico. Ese carácter dinámico fue como observado por nosotros desde nuestra práctica. Nuestra práctica en ese sentido, en aquel tiempo, estoy hablando del año 2002, 2003, estaba muy vinculada a recorrer la ciudad, un poco siguiendo la práctica de la deriva situacionista. Derivar en ese sentido para nosotros era caminar por la ciudad, recorrerla y encontrar hacer observaciones. Y una de ellas fue mirar hacia abajo del río y ver que estaba lleno de huellas. Entonces, que es un lugar al que nunca podíamos acceder. Y nos preguntamos qué pasaba dentro de ese lugar, qué pasaba ahí. Aparecen un poco estos primeros cuestionamientos sobre caminar por la ciudad y qué significa recorrer lugares como poco habituales o lugares que están fuera de los circuitos oficiales de la ciudad, digamos. Entonces empezamos a preguntarnos y a revisar que nuestros recorridos estaban constantemente en circuitos bastante oficiales, podríamos decir, nosotros los llamábamos oficiales, pero tiene que ver que son circuitos establecidos. Nosotros establecíamos esta triada está entre los lugares de ocio o vinculados al consumo, por otro lado nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo o estudio. Esta triada, que obviamente es una síntesis de la manera que tenemos de concebir nuestras ciudades o los lugares en los que habitamos, termina por armar una cartografía y esta cartografía va generando ciertos recorridos que nos invitan, digamos, como grupo, a empezar a cuestionarnos y a hacer o desarrollar prácticas críticas sobre el lugar en el que vivimos. De esta forma entramos al reconocimiento de ciertos lugares que reconocimos como terrenos vagos donde se generan desconexiones de la ciudad, ¿cierto? Aparece esta relación campo-ciudad y empiezan a aparecer estos lugares que están desconectados. Nos damos cuenta que hay una serie de prácticas en estos lugares que no son habituales, está conformada por restos, por mucha basura y empezamos a conectar la ciudad de otra forma, ¿verdad? Yo creo que esta práctica de la deriva fue clave al momento de conocernos. Vienen muchas otras, pero yo creo que esta es una de las importantes porque nos hace desarrollar o transformar nuestro trabajo desde la universidad, desde el aprendizaje de la arquitectura, hacia comprender estas prácticas espaciales que son más críticas sobre los lugares en los que nosotros vivimos. Entonces empezamos a establecer una serie de recorridos que nos llevaron a hacer recorridos de la basura, ¿vale? Viene la parte de prácticas y comenzamos a desarrollar eh, dentro de estas prácticas, algunas presentaciones en otros formatos. Hicimos un recorrido, perdón, un registro de estos lugares y hicimos una presentación a la que llamamos Concepción a 6 centímetros, que hablaba un poco de estos lugares deshabitados, recolectamos basura y comenzamos a construir algunos dispositivos que nos pudieran permitir montar una estructura o algunas estructuras en ciertos lugares de la ciudad para mostrar estos recorridos. Esto nos llevó como a la construcción de este pequeño habitáculo, fue nuestro primer acercamiento a los sistemas modulares y de paneles.
fueron construidos totalmente en base a elementos reciclados. En ese tiempo se desechaban muchos pallets en la ciudad de Concepción, no sé si en otros lugares habrá sido así, estaban emergiendo muchos grandes centros comerciales, había mucha importación en esa época, estaban todos estos desechos de madera que a nosotros nos parecía una tremenda oportunidad para poder generar eh, nuestros dispositivos, nuestras prácticas. Entonces nos imaginábamos que la gente que vivía en la calle podía ocupar un poco este pequeño módulo que nosotros estábamos creando, y nuestra base para la creación de este dispositivo era que se pudiera desarmar y que fuera en base a paneles para poder replicarlo de manera simple. Estas prácticas nos llevaron a diversificar un poco nuestras inquietudes, siempre como pendientes y revisando lo que en ese momento nos llamaba mucho la atención, que era el situacionismo. La idea de la sociedad del espectáculo nos llamaba mucho la atención. Había también un vínculo con las ideas de Baudrillard, respecto a la simulación. Eh, y comenzamos a hacer algunos experimentos ya en otras ciudades, siempre en plazas, utilizando la estrategia de la ocupación, ocupando lugares, ¿verdad? Instalándonos allí, y creamos esta obra que se llamaba Teleplaza, que era básicamente un espectáculo. Estábamos muy preocupados de los medios de comunicación y cómo la realidad se construía en base a diferentes mensajes y canales bastante hegemónicos de comunicación. Así que quisimos construir nuestra propia realidad, nos fuimos a una plaza, nos instalamos ahí con un escenario, nos vinculamos con los medios de comunicación de ese lugar e invitamos a la comunidad a participar. Fueron, yo creo, los primeros acercamientos de manera bastante crítica a trabajar con comunidades, ya no tanto desde la arquitectura en este momento, sino más bien desde el teatro, desde la comunicación, desde la performance, y empezamos a desarrollar esta práctica crítica que preguntaba y se cuestionaba cómo vivían las comunidades dentro de esta ciudad, que es Arauco, una ciudad donde está instalada la celulosa Arauco, que es una de las empresas exportadoras de celulosa más grandes del mundo. Hace algunos años era la segunda más grande del mundo, hoy día no sé en qué lugar está, pero digamos que es una empresa que genera niveles de contaminación bastante importantes dentro de la ciudad, y nos interesaba problematizar sobre eso. Tuvo mucha aceptación, vino mucha gente, nosotros instalamos este espectáculo, y todo lo que se armó en esta obra está desarrollado en torno al levantamiento de información que hicimos in situ. Estuvimos 3 días ahí, comíamos ahí, dormíamos en ese lugar. Fue la primera vez que utilizamos la estrategia de ocupación de un lugar público para desarrollar una obra o una producción espacial crítica. De esta práctica yo diría que viene algunos años después, y con bastante más gestión, viene el desarrollo de la obra o el pabellón deshabitado, de un montón de desarrollos vinculados al arte. Aparece el cuestionamiento sobre las formas de habitar la ciudad de Concepción, aparece una relación con un cortometraje, el terremoto, varias cosas que se mezclan, pero de todas estas prácticas, eh, nosotros fuimos trabajando en torno a la instalación de una plataforma territorial que pudiera problematizar sobre estos aspectos, y desarrollamos este pabellón. Estuvimos gestionándolo durante 4 o 5 años, desde ser estudiantes, salir de la universidad, y yo diría que este es un punto importante en el que nuestras prácticas de activación de los espacios públicos toma un cuerpo de nivel más profesional. Trabajamos con empresas de mayor envergadura y genera una transformación dentro de nuestra manera de hacer. Viene un poco, yo creo, un proceso de revisión, de transformación. Nuestro trabajo se empieza a ver ya de manera más contundente, empezamos a trabajar más con la comunicación, la publicación de nuestros trabajos, a buscar internacionalizar nuestros procesos, nuestras dinámicas, participar en algunos concursos y eh, ir profesionalizando, podríamos decir, algunos procedimientos que a nosotros nos parecían en ese momento como súper importantes.
este trabajo con la panelería, modulaciones, elementos reticulares, empieza como a tomar fuerza. Y nos llaman para hacer una obra que yo creo que hasta este momento es quizás la obra más compleja que hemos desarrollado, que es el Pabellón FAB. Es una instalación temporal ubicada en Valparaíso. Eh, Era el punto de convergencia del Festival de las Artes de Valparaíso, por eso se llamó Pabellón FAB, Festival de las Artes de Valparaíso, donde lo que nos proponen es hacer un poco lo que habíamos desarrollado en el pabellón deshabitado anteriormente. Era básicamente desarrollar una plataforma pública de ocupación en la que pudieran converger diferentes manifestaciones artísticas, eh, o de distinta índole, manifestaciones callejeras, podía dar cabida a encuentros espontáneos dentro de la ciudad. Ocupamos una plaza que estaba destinada por algunos meses o algún tiempo a ser como un aparcadero, un estacionamiento de automóviles, una plaza dura, que es la Plaza Sotomayor de la ciudad de Valparaíso. Y nosotros nos instalamos con esta plataforma territorial, como nosotros decimos, que es una tridimensionalización de esta plaza, como se puede ver ahí, que tenía muchos rincones y distintos dispositivos. Lo que ocurre en este pabellón es que no es solamente el encargo de la construcción de un dispositivo para ser ocupado de manera pública, sino también la programación de este lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos que trasladarnos de alguna manera y, digamos, pilotear esta nave que habíamos construido desde diferentes ámbitos, ya sea de manera de controlar la sonoridad, que tenía una propuesta desarrollada por nosotros, desarrollar una plaza, una serie de tours guiados por la estructura, eh, una serie de eventos que nosotros estábamos proponiendo también de día o en la noche, hacíamos proyecciones. Digamos que nos habíamos propuesto hacer que esta obra que tuviera vida y que fuera evolutiva a medida que iban pasando los días. En el último piso había una terraza en la cual celebrábamos fiestas, invitábamos a la gente a tener una nueva perspectiva para observar la ciudad de Valparaíso y ofrecíamos formas de encuentro que podían ser espontáneas y que podían estar vinculadas, como decía, a celebraciones o a conversaciones sobre la ciudad. La infraestructura que nosotros instalamos ahí estaba, como les decía, siendo piloteada por nosotros mismos. Había una propuesta sonora bastante compleja, un sistema de registro y de una propuesta audiovisual que buscaba interactuar con las personas de ese lugar. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver las estaciones de trabajo que se fueron desarrollando audiovisuales. Vemos aquí a un colega, digamos, soldando todos los cables con un Arduino para generar la propuesta lumínica. Un grupo encargado de comunicaciones que estaba transmitiendo constantemente el proyecto, lo que estaba ocurriendo allí, y está encargado del registro, de hacer videos, hasta que se hizo un primer evento inaugural donde la obra se abrió al público, se propuso una gran fiesta en la calle, era completamente abierto y el pabellón estaba desnudo, era solamente una estructura que tenía una iluminación que llamaba la atención a las personas. La directora del festival, Valparaíso es una ciudad bien particular y tiene un carácter de puerto, donde hay tensiones bastante importantes sobre la ocupación de los espacios públicos. La directora nos dijo que el punto que nos íbamos a instalar tenía cierto grado de ser un lugar conflictivo, así es que nos pidió que tuviéramos este proyecto prendido o iluminado, que lo transformáramos en una lámpara que estuviera encendido o funcionando las 24 horas, lo cual fue un encargo bastante extenuante, pero nos llevó a pensar en este proyecto como un lugar que iba a estar iluminado constantemente, emitiendo la señal de que el festival estaba funcionando las 24 horas. El festival se distribuía, era una serie de instalaciones que estaban distribuidas por la ciudad y digamos que este era el epicentro o el punto neurálgico donde ocurrían, o donde era un punto de convergencia de muchas de las actividades. De ese primer evento que hicimos para dar pie al inicio de la ocupación de este lugar, eh,
continuaron una serie de transformaciones del proyecto. En ese sentido, como decía, era un proyecto que íbamos navegando, un proyecto que iba evolucionando. Así es que de esa estructura completamente permeable, fuimos generando unos filtros de contención con telas que se transformaron, que también se fueron transformando. Lo que buscábamos nosotros no era generar un espacio completamente cerrado como un cerco, sino más bien un lugar que se pudiera ir abriendo y cerrando y que tuviera permeabilidad para ser ocupado de manera espontánea por los habitantes de la ciudad y por la gente que venía a visitar el proyecto. Eh, Hasta que alrededor del día 6 o 7, se genera un evento masivo de congregación, donde este pabellón, además de ser un lugar para dormir, para descansar, un lugar donde se celebraban fiestas, se cocinaba, se transforma en un escenario, vienen artistas de renombre nacional, de renombre en Chile, y se genera un evento masivo donde el pabellón era el escenario principal, y la gente podía ocuparlo desde el exterior y luego hacia el interior. Luego de esa experiencia, habíamos, yo creo, adquirido, podríamos decir, fuerza o bastante experiencia dentro de estas producciones espaciales, y nos propusimos, después de ese desafío que yo creo que fue de tremenda envergadura, trasladarnos desde Concepción hasta Valparaíso con 50 personas y trabajar con grupos instalados en Valparaíso de 60 personas en total, o sea, con un montón de otras agrupaciones que estaban vinculadas al proyecto. Nos propusimos hacer una instalación de grandes dimensiones en Concepción para las industrias creativas, pero ya no con un sistema prefabricado, sino más bien desarrollar una tecnología en base a matrices construidas por nosotros, que pudieran armar un sistema de prefabricación o una panelería para construir un pabellón. Hicimos estas cerchas construidas en madera, en bruto. En Chile se construye mucho en madera. La cercha es un sistema reticular muy común, que se hace prácticamente en cualquier vivienda, pero lo utilizamos no para la techumbre, que es donde generalmente se utiliza, sino más bien para generar la estructura general. La dificultad que tenía este proyecto era que era un sistema que iba a ser construido por nosotros para instalar en el espacio público. Nos conseguimos una cancha de un antiguo colegio que estaba en desuso y que se estaba proyectando como un centro de creación municipal dentro de la ciudad de Concepción. Y pedimos la cancha para construir y probar nuestro prototipo. Fue la primera vez, yo creo, que construimos un proyecto que necesitaba ser prototipado, fabricado dentro de un lugar, para luego ser desarmado completamente, rotulado. Estas dos chicas que están ahí, que son Rocío y Paula, son parte del equipo. Nosotros trabajamos generalmente con agrupaciones de estudiantes en práctica, o pasantes de diferentes países, de diferentes regiones de Chile, o de diferentes países, que están interesados con comprender y desarrollar estos procesos productivos, ¿verdad? Y bueno, aquí estuvimos, yo me atrevería a decir que 2 o 3 días rotulando, desarmando todo, para luego montar este proyecto y llevarlo sobre un camión y trasladarlo al centro de la ciudad, en donde se iba a transformar en este pabellón ocupado por las industrias creativas de la ciudad. Yo diría que, a diferencia del anterior, que fue un proyecto que nosotros fuimos piloteando y navegando, el pabellón CCP, que es este que está acá, no fue programado por nosotros, lo cual nos dio bastante descanso. Pilotear o programar un proyecto de este tipo requiere un nivel de desgaste y de trabajo gigantesco. Me atrevería a decir que funcionó bastante bien. Con la programación de las industrias creativas se desarrollan una serie de actividades, desde conciertos hasta exposiciones fotográficas. Concepción es una ciudad que está vinculada a la música. Fue también un lanzamiento del REC, que es el Rock en Concepción, que es un evento, yo diría que es el evento de música gratuito más grande de Chile,
y tocaron varias bandas en este lugar. Nosotros propusimos solamente una serie de lugares de tomas de corriente que podían también, además de potenciar el uso por parte de las industrias creativas, potenciar un uso espontáneo de este lugar. Y lo que veíamos después de algunos días, esto estuvo durante 30 días instalado en este lugar, completamente abierto. Lo que veíamos después del día 10 o día 12 más o menos era la ocupación espontánea de este proyecto, además de la programación de las industrias creativas, veíamos mucha gente que se iba a instalar con su guitarra, su amplificador y hacía un espectáculo en el interior, o también era ocupado, ¿cierto?, como un lugar para descansar o sentarse. Muchas agrupaciones fueron de forma espontánea, se fue corriendo la voz, apareció obviamente en la televisión local, se corrió la voz y se fue un proyecto que fue bastante ocupado de manera no solamente programada, sino también espontánea. El proyecto tenía básicamente un centro que estaba vacío y que tenía por fuera un espacio de circulación que iba dando pie o lugar a las exposiciones que las propias industrias creativas fueron proponiendo y planteando. Luego de estas prácticas, voy a mostrar este último proyecto, que yo creo que es el proyecto que recoge todo nuestro proceso y lo vincula a un trabajo con una comunidad específica, que es el proyecto de Cosmito. Este proyecto fue desarrollado con una cooperativa, la cooperativa de mueblistas de Cosmito. Cosmito es un sector que está entre la comuna de Concepción y la comuna de Penco. En ese lugar se establecían estas familias de mueblistas que habían venido de otras ciudades y algunos eran de Concepción. Ellos trabajaban de manera espontánea o autónoma, podríamos decir, sin papeles, sin ningún tipo de, eh, no estaban, como podríamos decir, no estaban normados ni oficializados su trabajo. Las municipalidades de ambas comunas tenían mucho interés en que esto se formalizara y les ayudaron a conformarse como cooperativa para constituir un lugar o un pueblito artesanal en el cual trabajar. Y les dieron en comodato un sitio y los ayudaron a postular a una serie de proyectos para tener algunos nuevos recursos con los cuales poder construir su pueblito. Cuando nos llamaron justamente por el conocimiento de los proyectos que habíamos desarrollado de manera pública, digamos en espacios o en plazas que tienen acceso abierto, son espacios controlados por las administraciones, pero nosotros los fuimos ocupando de manera, o los ocupamos de manera más espontánea, siempre vinculando muchísimas personas alrededor de estas ocupaciones. Eso, vinculado al hecho de que nuestros trabajos eran temporales, fue lo que hizo que nos llamaran desde esta cooperativa para desarrollar un proyecto que pudiera tener un proceso participativo intenso, que reuniera a la cooperativa y que pudiera dar pie o dar cuerpo, digamos, a este proyecto. Lo que nosotros hicimos fue primero una reunión en la que hicimos la didáctica. Aquí me gustaría una didáctica de proyecto participativo. Aquí me gustaría, si podemos ver el video. Eh, Voy a dar play, no sé si se ve, ¿no? Se ve el video, ¿verdad?
Ok, el video muestra este día donde hicimos esta dinámica, hicimos varias dinámicas participativas. Básicamente les pedimos que dibujaran lo que tenían, que no son estos dibujos, y lo que soñaban, que es el dibujo que nos parece como más relevante. Porque aparece, yo creo, en este primer acercamiento, las intenciones que ellos tenían para el proyecto. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle algunas herramientas proyectuales a esta comunidad, a esta cooperativa, con el fin de lograr comprender desde su propia mano, digamos, lo que estaban imaginando. Esta metodología de trabajo habla y la hemos llamado un poco que trabaja con las imágenes del pasado y las imágenes del futuro. Eh, Donde las imágenes del futuro vendrían a ser estas cosas o ¿cómo se llama? Imágenes que ellos tienen, estas ideas que ellos tienen, y que básicamente siempre se discuten o se conversan, pero no siempre se plasman. Entonces lo que pedimos es que ellos se transformaran en diseñadores y les dijimos que dibujaran de cualquier manera lo que ellos estaban imaginando. Fueron alrededor de 12 dibujos, aquí traje algunos que son estos cuatro, donde se pueden reconocer algunas cuestiones que después pasaron directamente a proyectos. En el dibujo de la parte superior izquierda, el dibujo de Julia Arroyo, ella tiene una cocinería, era parte de lo que íbamos a proponer en este pueblito artesano, y ella propone, si se fijan, hace un pequeño dibujo que es el que da cuerpo al proyecto o al módulo que nosotros les propusimos luego, que les propusimos trabajar de manera modular. Este dibujo tiene un corredor por una parte que es exterior y por otra parte una tipología de un proyecto a dos aguas. El de la derecha, que es de Víctor Troncoso, tiene una serie de portales, que fue lo que nos hizo trabajar y desarrollar corredores interiores, al igual que el que está acá abajo, que es del socio de la cooperativa, don Juan Toro, que también, si se fijan, tiene portales y tiene esta tipología de techo, que tiene en este caso un agua, y hacia la derecha su hija, Pamela, perdón, su pareja, Pamela Alarcón, propone y nos da la imagen de un proyecto que tiene un patio o que contiene un patio. Yo diría que los lineamientos que nos permitieron proyectar, que salen de la propia comunidad, este lugar, este pueblito artesanal, son básicamente estos cuatro: un patio interior, la configuración de un patio, la generación de corredores que estuvieron alrededor de ese patio, y un proyecto que se conformaba o se configuraba en torno a un módulo que se iba repitiendo y que ese módulo es el que va generando estos patios y este corredor contenido. En esta imagen fue la segunda parte de la dinámica, donde les pasamos una maqueta a escala, porque una de las principales intenciones de la gente de la cooperativa era construir unos módulos gigantescos, obviamente sin ningún recurso. Lo primero que pudieron darse cuenta es que la medida que ellos proponían de sus módulos no tenían cabida en el sitio porque eran demasiado grandes, pero eso no se lo dijimos nosotros como arquitectos, sino que se dieron cuenta ellos al disponer el proceso, al disponer los módulos más grandes que les llevamos para trabajar ese día en esta maqueta, escala 1:200, y entonces ellos mismos tuvieron que darse cuenta que eran demasiado grandes los módulos que planteaban y comenzaron a medir, digamos, de manera práctica y no a través de abstracciones, sino de manera bastante práctica dentro de la cabida de los módulos sobre el terreno, lo que podía llegar a ser su proyecto. Entonces aquí está Julita Arroyo, que es una de las socias, explicando su idea de que como al lado hay una carretera, ella le gustaría que el proyecto pueda ser visto desde la carretera, pone un módulo sobre otro para proponer altura, que fue otra de las ideas que también tomó fuerza y con las cuales nosotros luego hicimos la propuesta del proyecto. Con estas ideas nosotros propusimos un modelo en base a módulos que se iban repitiendo, generaban una espacialidad interior y contenían un patio que pudiera tener un espacio como el que dibujaba Pamela, con un lugar de juego para los niños y una serie de elementos naturales en su interior. Luego de eso,
Entre el diseño, la oficina, nosotros no trabajamos solamente en oficina, sino que también trabajamos en taller. Nuestra oficina se conforma por diseñadores, gráficos, gráficas, diseñadores industriales y arquitectos y arquitectas. Entonces, entre la oficina y el taller nos íbamos y veníamos y comenzamos a fabricar un prototipo, que fue lo que le propusimos como metodología de trabajo, luego de hacer esa maqueta que veían ahí, escala 1:50, les propusimos hacer un prototipo para fabricar una parte eh, del proyecto. Entonces les propusimos trabajar en base a matrices. Estas matrices son unos moldes básicamente que nos aseguraban la construcción de todos los paneles exactamente iguales, porque una vez que nosotros desarrolláramos los los paneles de este prototipo, íbamos a pasarle los planos de la construcción de cada panel a la cooperativa, porque ellos con su conocimiento técnico, eran mueblistas, ¿verdad? La mayoría, debían construir o, digamos, autoconstruir su propio pueblito. Entonces, digamos que es un proceso de fabricación guiado en el cual nosotros construimos los paneles, fuimos dando cuerpo a este primer prototipo que fuimos probando con la gente de nuestra oficina. Aquí está la primera simulación, que son los paneles de piso. Luego vamos construyendo nosotros mismos, siempre estamos presentes en las obras en las que hemos construido, vamos probando estos paneles para ir construyendo el primer prototipo. Esto trabaja en base a modelos multiescalares, desde la maqueta o modelo 1:50 que vieron, 1:25, este que está acá arriba, y un modelo 1:10 que ya muestra solamente la construcción del prototipo, escala 1:1. Entonces, si se fijan, hay un proceso multiescalar que nos permite no estar solamente en el computador, sino más bien generar procedimientos proyectuales a los cuales puede asistir mucha gente. En este caso puedan asistir las personas de la cooperativa, la gente de la oficina, los encargados de Corfo, en este caso, que son las corporaciones de fomento, que eran los que estaban disponiendo recursos para la construcción de este pueblito. Entonces, estos procesos nos sacan un poco de proyectar en un computador y nos invitan a hacer procesos donde puedan haber convergencia de muchos actores. Eh, Así que con esto le pasamos a ellos para que fabricaran y luego fuimos al proceso de montaje. Para el montaje, nosotros le pasamos alrededor de 20 o 25 paneles diferentes. Y cada panel tenía una repetición diferente. Habían algunos que se repetían 10 veces y algunos que se repetían 50 o 60 veces, 50 y algo era. Y cabían todos dentro, tenían que caber dentro de camiones y debían ser manipulables manualmente. O sea, nuestros objetivos, y en ese sentido, como lo mostraba el pabellón CCP anteriormente, es no trabajar con maquinaria ni con herramientas sofisticadas, sino más bien con cuestiones que estén al alcance de las comunidades, en este caso de esta propia cooperativa. Entonces, ese fue un día súper bonito porque fue el día inaugural, la gente de la cooperativa estaba súper contenta, fue un trabajo muy familiar, como ven aquí está toda la familia presente, las socias estaban súper contentas y fue un trabajo transversal entre hombres, mujeres, adultos, niños, abuelitos, que invitamos a trabajar a este lugar. Lo que les comentaba es que nosotros estábamos muy preocupados de que la fabricación y la dimensión de los paneles fueran manipulables manualmente por una o máximo dos personas, con la idea de que no tuviéramos que arrendar ni gastar en maquinaria extra. Estos camiones son de la propia cooperativa, por lo tanto todo el desarrollo fue a escala bastante escala humana, digamos, no con grandes máquinas ni con herramientas demasiado sofisticadas. Era un lugar bastante árido en esta primera etapa, no había nada, había habido un mejoramiento de terreno por parte de la municipalidad, nosotros tuvimos que instalarnos con una carpa que se vaya al fondo, llevar sistemas para tomar agua, un baño químico y comenzar a construir desde cero en este lugar que en ese momento era prácticamente un desierto. Esto me parece que fue el verano del 2019, fue la primera incursión donde desarrollamos las fundaciones, el suelo y comenzamos después a construir en conjunto la propia cooperativa entre nuestra oficina
Y la cooperativa, ya con toda la panelería inicial lista, comenzamos a hacer el montaje que era en base a prensas y taladros inalámbricos, todas herramientas que tenía la propia cooperativa. Y fuimos desarrollando estas dos naves. En primera instancia, el proyecto, que manejaba muy, pero muy pocos recursos, comenzó en conjunto entre nosotros y la cooperativa. Comenzamos a desarrollar algunos elementos gráficos de comunicación que pudieran mostrar el proyecto y levantar recursos en empresas del sector. Esto es un sector industrial, y nosotros tuvimos la idea, en conjunto con la directora de Fomento, de ir a buscar recursos a las empresas que estaban vecinas. Entonces, la primera empresa donó todos estos adocretos que están acá, que no estaban considerados dentro del proyecto, iba a ser un apisonamiento de tierra, y luego lo que era un revestimiento de policarbonato se transformó en un revestimiento de vidrio por una empresa del sector que fue a visitar la obra, le pareció muy bonita la iniciativa y donó todos estos vidrios para, para el cerramiento interior. Así terminó la primera etapa del montaje el año 2019. Nosotros seguimos trabajando durante la época de lluvias. Concepción es una ciudad bastante lluviosa, tiene una época y con un invierno bien crudo. Concepción tiene unas estaciones bien marcadas, el invierno es bien crudo. Y estuvimos trabajando sobre el drenaje de este terreno durante ese tiempo. Y quedó de esta manera. Esta fue la primera etapa, quedó cerrado de esta forma la primera etapa. El montaje en la segunda parte considera el cerramiento que se veía en el modelo inicial, el cerramiento por parte de los socios en base a paneles. Aquí están nuevamente los socios y las socias pintando. Trabajamos codo a codo. Aquí hay una máquina haciendo un relleno para una compactación de terreno para la disposición de un módulo de baño. Se fijan que está cerrado. Nosotros trabajamos, pero con mucha perfección y precisión, esos cerramientos. Aquí se pueden ver las panelerías que fuimos fabricando en basamatrices también, y una serie de elementos con los cuales íbamos a iluminar aquí a la izquierda, que son canoas donde dispusimos sistemas de iluminación, construidos con una serie de pasantes. Cada vez nosotros llamamos a gente que quiera venir a aprender con nosotros y a trabajar en ayuda a estas comunidades que obviamente tienen recursos limitados para la construcción de sus propios espacios. Así es que llamamos, invitamos gente. Aquí está Julita nuevamente, una socia súper activa. En ese momento estaba presidiendo la cooperativa, y esa jornada la terminamos con una comida, extenuados por tanto trabajo. Estuvimos todo ese verano trabajando. Fue el verano 2020, estábamos en Chile en pleno estallido social, que había comenzado en octubre. Fueron momentos muy, muy, pero muy tensos desde el punto de vista social, político. Nosotros nos mantuvimos trabajando en ese momento. Fue, digamos, un impulso a este tipo de manifestaciones sociales. La cooperativa está súper agradecida y logramos en ese momento cerrar completamente el pueblito, que en el 2020 quedó cerrado y quedó stand-by. Yo diría que alrededor de 2 años, hasta el 2022, por temas de pandemia, problemas de gestión de recursos. Se disminuyeron muchos recursos, hasta que finales del 2021, si mal no recuerdo, nos llamaron para la inauguración. El proyecto sufrió transformaciones por parte de la cooperativa. Nosotros, de cualquier modo, estábamos muy contentos por esto. Ellos quisieron agrandar el pueblito hacia la parte posterior, y se preocuparon de desarrollar ese patio que no habíamos imaginado contenido, poner vegetación y comenzar a ocupar este lugar, ¿verdad? Ese día fueron canales de televisión, a entrevistar a los socios que estaban extremadamente contentos, como les digo, donde el proyecto ya empieza a tomar un cuerpo, empieza a tener elementos que le van dando vida, le van dando una textura, esta textura social que es propia de la ocupación de la cooperativa, que se fue empoderando y que siguió transformando el proyecto. Finalmente, ese muro o ese sistema de cerramiento que se ve en la parte posterior es un cerramiento que reconstruyeron ellos en base a lo que nosotros hicimos. Nosotros, como grupo de arquitectos, habíamos dispuesto una cantidad de metros cuadrados específica. Las normativas en Chile son súper estrictas respecto de los metrajes cuadrados, de las ocupaciones de sitio, de los cerramientos. Y bueno, ellos con sus ideas
poco más espontáneas y autónomas, corrieron en el cerco, ahí se generó un pequeño conflicto, una tensión, cosa que nosotros incentivamos a continuar. Nuestro interés principal era que esto pudiera funcionar y que llegara a mejor puerto posible. Esta es una foto de ese día de la inauguración. Se ve cómo el sitio tomó eh, fuerza con la vegetación que creció de manera espontánea, algunos animales que pusieron en ese lugar para ocupar y los socios ese día también, como les decía, estaban súper contentos con la inauguración, que comenzó, que dio el punto, que dio el puntapié al inicio o al uso que hasta hoy sigue funcionando dentro de este pueblito.